Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. En nombre de su servidor, ingeniero Miguel Ángel Mejía Ordóñez. La materia se llama Modelos Matemáticos Básicos y su conocimiento. Cuenta con diversos bloques. Para esta ocasión, vamos a ver el bloque número 1, el cual se llama Patrones y Pensamiento Lógico. Tiene diversos temas. Vamos a ver el primer tema del primer bloque, el cual se llama Puntos y coordenadas en el plano. Cuenta con diversos subtemas, los cuales son ubicación de puntos en el plano cartesiano, convertir coordenadas rectangulares a polares y viceversa. De todo esto hay un objetivo que tenemos que desarrollar. El objetivo sería identificar los fenómenos lineales y su razón de cambio, formulando modelos matemáticos para el planteamiento y descripción de dichos fenómenos en diversos contextos. Las competencias a desarrollar son las siguientes. Para dar inicio a la sesión, vamos a rescatar sus conocimientos previos mediante estas preguntas muy sencillas. ¿Qué es el plano cartesiano? ¿Cómo se le llaman a los ejes? ¿Y con qué letras se representan? Entonces, mediante una lluvia de ideas, ustedes me van a ir respondiendo, me van a ir diciendo sus aportaciones para que todos tengan la misma idea. Puede ser que el plano cartesiano sean rectas, puede ser que sean líneas, muy bien, puede ser que está conformada por números tanto positivos como negativos, números positivos y negativos. Creo que es lo más importante, muy bien. Ahora, ¿cómo se le llaman a los ejes? Muy bien, el eje X, más conocido como el eje de las abscisas, el eje Y, como el eje de las ordenadas. Muy bien. Entonces, el eje de las abscisas, ¿quién va a ser? El eje X. Y el eje de las ordenadas, ¿quién va a ser? Y. Muy bien. Con esto se rescatan los conocimientos previos y para enriquecer el tema y para poder pasar a la parte del desarrollo, les mostraré la siguiente presentación electrónica, donde viene toda la información. Dando continuidad al tema, en el pizarrón vemos dos líneas rectas. Esto es el plano cartesiano, no es otra cosa más que dos líneas rectas. Lo que pasa es que una línea es en forma horizontal y otra línea es en forma vertical. Ahora bien, la línea horizontal, si se dan cuenta, va a tener números positivos y números negativos. Esta línea horizontal nosotros normalmente la conocemos como X. La parte derecha, números positivos, exactamente aquí en el centro es el origen o cero, y a la parte izquierda son los números negativos y normalmente lo conocemos como menos X, porque ahí están los números negativos. Hay que mencionar que este eje también es conocido como el eje de las abscisas. Eso es muy importante recalcarlo. Ahora bien, ¿quién es la otra línea recta? Hay otra línea recta en forma vertical. Esa línea recta, lo mismo, tiene números positivos y números negativos. Nosotros lo conocemos como el eje de las Y. Del centro o del origen hacia arriba, números positivos, Y. Y del centro hacia abajo, números negativos o lo que es igual a menos Y. Lo mismo, hay que hacer la aclaración de que a este eje de las Y también es considerado como el eje de las ordenadas. Y prácticamente eso sería la definición de un plano cartesiano. Si observan, el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Ustedes se preguntarán,
¿Para qué me sirve identificar los cuadrantes? Es muy importante debido a que cuando a ti te den los puntos, tienes que identificar dónde se van a ubicar. Vamos a empezar a enumerar los cuadrantes de derecha a izquierda. Entonces, fíjense bien, este es el primer cuadrante, este va a ser el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque cuando a mí me den un par ordenado, ustedes se preguntarán, ¿qué es un par ordenado? No es otra cosa más que un valor en X y un valor en Y. En pocas palabras, todo eso es una coordenada rectangular. Una coordenada en el eje X, una coordenada en el eje Y. Ahora, les vuelvo a repetir. Imaginemos que yo tengo una coordenada rectangular XY. Si yo lo pongo positivo, se va a posicionar en el primer cuadrante. Valores positivos para X, valores positivos para Y. Si yo lo pongo en el segundo cuadrante, observen que para X ahora le van a corresponder valores negativos para X y valores positivos para Y. Para el tercer cuadrante, si se dan cuenta, valores negativos para X, valores negativos para Y. Y en el cuarto cuadrante, ¿cómo lo vamos a encontrar? Valores positivos para X, valores negativos para Y. Y es así como yo voy a identificar, dependiendo del tipo de coordenadas que me den a mí, yo voy a ubicar ese punto o ese par ordenado o esas coordenadas rectangulares en el plano cartesiano para poder ubicarlas. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de pares ordenados. Si se dan cuenta, tengo A, B, C y D. Todos estos tienen números diferentes. Acuérdense que empezamos con el eje X, Y. Eso es mi par ordenado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ubicarlo en el plano cartesiano. Entonces, vamos a ubicarnos en la posición 1 del eje de las X o de las abscisas. Aquí está. Y si se dan cuenta, al momento de que yo trazo una recta paralela al eje de las Y, en X yo me posiciono en 1. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ubicarme en 3, pero ahora en Y. Entonces, fíjense bien, tengo que trazar una recta paralela al eje de las X, de tal forma que cuando yo encuentro esa intersección, encuentro el punto dentro del plano cartesiano, que es una ubicación, dependiendo de las coordenadas que yo tenga. Entonces, para este punto, ¿qué ubicación tiene en el plano cartesiano? 1 en X, 3 en Y. ¿Sale? Este es un ejemplo de un punto en el primer cuadrante. Ambos son positivos. Ahora, observen. En el segundo ejemplo, X vale 4 y Y vale 1. Entonces, fíjense bien. Entonces, X vale 4 y Y vale 1. En pocas palabras, la intersección va a estar, observen ustedes, la intersección va a estar en este punto. ¿Cómo se llama este punto? Ah, pues este es el punto B. 4 en X, 1, 4 en X, 1 en Y. Ahora, vámonos con los dos últimos. Vamos a posicionar el punto C. Menos 3 en X, 1 en Y. Menos 3 en X, 1 en Y. Y, en pocas palabras, yo lo voy a ubicar, menos 3 en X,
Ahí está. Menos 3 en X, 1 en Y. Y este es el punto C. Vámonos a ubicar el último punto. ¿Qué dice? Menos 4 en X, 3 en Y. Tengo que ubicar primero la parte negativa en X. ¿Dónde está? Menos 4 en X. La parte positiva en Y es 3. Entonces, prácticamente, esto hace referencia a este punto. Y cuando yo uno las líneas, encuentro una intersección. Y esa intersección no es otra cosa más que la posición en el plano cartesiano. Entonces, todos estos ejemplos son ubicación de puntos en el plano cartesiano. Puede ser un punto, puede ser un par y puede ser una coordenada rectangular. ¿Por qué coordenada rectangular? Si bien ustedes se dan cuenta, cuando yo uno aparentemente se forma un rectángulo. Un rectángulo, un rectángulo, un rectángulo, un rectángulo. Y de ahí viene el nombre. ¿Por qué? Porque se componen de esas dos coordenadas. Esta actividad se realiza de manera individual. Bueno, ya vimos que una coordenada rectangular, consiste en una coordenada en X y una coordenada en Y. Aquí tenemos una coordenada, el punto A, 3 en X, 2 en Y. 3 en X, 2 en Y. ¿Por qué hago esto? Porque después de esto vamos a ver en qué consiste o cuáles son los elementos que conforman a una coordenada polar. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, los elementos que conforman a una coordenada polar son los siguientes. Observen. ¿Qué les recuerda a esto? Si se dan cuenta, tenemos un triángulo rectángulo, donde el lado más grande es considerado en el triángulo rectángulo como la hipotenusa. Y en pocas palabras, ¿qué era la hipotenusa? Pues prácticamente para este tipo de ejemplo va a ser la distancia que existe desde el origen hasta el punto. Ese es lo que va a ser R. Y teta va a ser el ángulo, que es la apertura o cuánto es la apertura que hay de ese punto. Ok, entonces concluimos que una coordenada polar viene dada por R, que es la distancia, y el ángulo, que es teta. Vamos a agarrar este ejemplo para encontrar quién es R y quién es teta. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacer la conversión, valga la redundancia, la conversión de una rectangular a la polar. ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil, muy sencillo. Fíjense bien. Para que yo pueda encontrar a R, si se dan cuenta, esto hace referencia a un triángulo rectángulo. O sea, todo esto es un triángulo rectángulo. ¿Qué valores tengo? Muy sencillo. Tengo la distancia que hay de aquí a acá, que equivale a 3. Tengo la distancia que hay de aquí a acá, que equivale a 4. ¿Y a quién tengo que encontrar? A R. Pues esto es un triángulo rectángulo y lo podemos resolver con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, si bien no me dejan mentir, dice que, o se enuncia de la siguiente manera: C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. En este caso, acuérdense que C era la hipotenusa o el lado más grande. Esto era C. A y B eran los catetos. Ahí no hay ninguna diferencia. Todavía aquí no hay ninguna. Entonces, supongamos que 4 sea el valor de A y 3 sea el valor de B. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir valores, chavos. Entonces, fíjense bien. Entonces, yo digo, como está exponente
Para el siguiente miembro pasa a raíz cuadrada. El valor de A, ¿cuánto vale A? A, pues 4, y lo elevo al cuadrado, más, ¿cuánto vale B? 3, y lo elevo al cuadrado. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer la operación. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, más 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces, 16 más 9, 25. Y raíz cuadrada de 25 es igual a... Y con esto que yo acabo de hacer, gracias al teorema de Pitágoras, porque se forma un triángulo rectángulo, ya encontré el valor de C. ¿Cuánto vale C? ¿O cuánto vale R? Que es exactamente lo mismo. Vale 5. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar teta. ¿Cómo lo puedo hacer? Acuérdense que hay las funciones trigonométricas directas. Sería seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Fíjense bien, en un principio únicamente yo tengo el valor de B y el valor de A, o el valor de 3 y el valor de 4, como ustedes quieran. Lo que yo tengo que hacer es encontrar teta. Entonces fíjense bien, si yo empiezo a darle nombres ubicándome en este ángulo de referencia, pues acuérdense que el lado opuesto es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está en el lado opuesto. Entonces, todo esto sería el cateto opuesto. El cateto adyacente sería la base, cateto adyacente. ¿Y quién sería la hipotenusa? Prácticamente sería la distancia R o C, como ustedes quieran. Entonces, fíjense bien, ya tengo completo el triángulo rectángulo y ya tengo completo la definición para las funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Vamos a visualizar qué función me sirve. A ver, en un inicio yo no tenía el valor de la hipotenusa, yo únicamente tenía el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por tal motivo, seno ni coseno no podía ocupar porque no conocía al valor de h, y me quedo con la función trigonométrica de tangente. Entonces, fíjense bien, tangente de teta es igual a cateto opuesto, ¿cuánto vale? 4, entre cateto adyacente vale 3, y si a esto yo le quiero sacar teta, necesito despejar esta función trigonométrica del valor del ángulo. Esto pasaría de la siguiente forma: tangente a la menos 1 de 4 tercios. El resultado de esta operación, teta tangente a la menos 1 de 4 tercios, es 53 grados, 53.13 grados. Y ese es el ángulo. ¿Cómo se saca o cómo se introduce en la calculadora? Debemos de recordar prácticamente que cuando yo quiero separar una función del ángulo, pues prácticamente va a pasar como del primer miembro, pasa al segundo miembro como la misma función, pero a la menos 1. Es decir, la inversa de la función trigonométrica. Por ejemplo, en este caso, como es tan, pasaría como la inversa como tan a la menos 1. ¿De qué operación? De 4 tercios. Usted lo puede activar en su calculadora poniéndole el shift, la tecla de la tangente y indicarle la operación que es 4 tercios para que le salga el valor de teta. Y fíjense bien, con esto encontramos de la coordenada rectangular, encontramos la coordenada polar. Entonces, aquí prácticamente ¿quién es R? R es 5. ¿Y quién es teta? 53.13 grados. Y eso prácticamente es la conversión de rectangular a polar. Para poder comprobarlo, vamos a utilizar en esta ocasión el
Bueno, ahora vamos a continuar haciendo lo inverso o viceversa. Vamos a convertir una coordenada polar a una coordenada rectangular. Entonces, lo único que yo tengo prácticamente sería lo de la distancia, que es r, y lo de teta, que sería en este caso 45. Entonces, fíjense bien, yo quiero encontrar cuál es el valor de este cateto, así como el valor de este otro cateto. Para esto me tienen que ayudar mis funciones trigonométricas. Entonces, fíjense bien, como yo ya tengo un ángulo de referencia, voy a empezar a ponerle nombre a este triángulo rectángulo. Acuérdense que el lado que está enfrente del ángulo se llama cateto opuesto, y el lado que está en la base o que hace al ángulo recto se llama cateto adyacente, y prácticamente el lado más grande se llama hipotenusa. Es lo primero que debo de hacer: ubicarlo, definir cuáles son los nombres de los lados y recordar cuáles son las funciones trigonométricas. Entonces, hace un momento les comentaba que seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de teta, cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, fíjense bien, yo no tengo ni cateto adyacente ni cateto opuesto. No puedo utilizar a la tangente. Lo que yo sí puedo utilizar es a seno, porque aquí está involucrado solamente un valor del cateto opuesto, ya que el valor de h, que es la hipotenusa, sí lo tengo. Entonces, con esto puedo encontrar el valor de y. Y coseno también lo puedo ocupar para encontrar el valor del cateto adyacente, que hace referencia a el lado de x. Entonces, fíjense bien, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil, muy sencillo. Vamos a despejar de esta función trigonométrica al cateto opuesto. Entonces, fíjense bien, para encontrar a x, que es el cateto adyacente, yo voy a ocupar coseno. Entonces yo lo quiero despejar y te quedaría cateto adyacente, como este está dividido, pasa multiplicando y sería coseno de teta que te multiplica a el valor de la hipotenusa. Entonces vamos a hacer la sustitución: coseno de 45 por el valor de h, que es 5.66. 5.66, que es el valor de la distancia. Entonces, si ustedes lo realizan en su calculadora y ustedes le ponen coseno de 45 por 5.66, se van a encontrar con un valor de 4. Ese es el valor que le corresponde al cateto adyacente, que es x, y ahorita lo vamos a checar. Ahora vamos a encontrar a y. Para encontrar a y, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Pues al seno, nada más que tengo que despejar aquí. Cateto opuesto es igual a seno de teta por la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale el seno? ¿Cuánto vale teta? 45 grados. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 5.66. Entonces, si esto lo realizamos en nuestra calculadora y le saco seno de 45 por 5.66, vas a encontrar un resultado de 4. Y así de fácil vamos a encontrar los valores del cateto adyacente, que es 4, y el cateto opuesto, que es 4. Entonces, de todo esto, la coordenada rectangular de esta coordenada polar equivale a
4 en X, 4 en Y. Y si se dan cuenta y si empezamos a contar, fíjense bien, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Yo ya lo había puesto de esa manera y por eso yo ya sabía que las coordenadas rectangulares de este punto, 4 en X, 4 en Y. Y eso sería prácticamente todo. Ahora, ¿para qué te sirven todo este tipo de coordenadas? Muy fácil, y lo vemos todos en nuestra vida cotidiana. Lo ocupamos cuando nosotros vamos manejando y ponemos al GPS. De la misma manera que en el ejercicio anterior, vamos a utilizar el software educativo GeoGebra. Como actividad de reforzamiento, les dejo la siguiente actividad para que ustedes practiquen las diferentes conversiones, tanto rectangulares a polares y viceversa. Como actividad extra clase, esta actividad la tienen que realizar de manera individual. Son ejercicios, así como también hay una lista de cotejo que les va a calificar la actividad y el desarrollo de la misma. A manera de recapitulación, les voy a hacer las siguientes preguntas, jóvenes. Pregunta número 1. ¿Qué aprendí en la sesión de hoy? Pregunta número 2. ¿En qué parte del tema tuve problemas para la comprensión? Pregunta número 3. ¿Qué estrategias me permitieron comprender mejor el tema? Pregunta número 4. ¿En qué me será útil y cómo puedo aplicarlo en mi vida cotidiana? Estas preguntas son contestadas por los alumnos a manera de retroalimentación para ellos. La bibliografía que ustedes pueden consultar, si es que existiera duda y poder enriquecer el tema, se las dejo aquí al final de la presentación electrónica. Por su atención, muchas gracias.